y los demás evangelistas toman el punto de partida y el mensaje de Jesús y su ministerio y su predicación. El mismo, y algo que hace Jesús que es bien importante es que Jesús toma las mismas palabras de Juan y empieza el mensaje con su predicación. El Evangelio de Juan además nos recuerda que Juan el Bautista y Jesús en algún momento estuvieron predicando muy cerca el uno del otro en el río Jordán. Pero Juan el Bautista, recuerden esto, Juan el Bautista dice que era necesario que él menguara para que Jesús creciera. Porque varios de los discípulos de Juan decían en ese momento, Juan, mira, varios de los discípulos que nosotros tenemos ahora se han ido con Jesús. Y Juan les dice, es que es necesario que así acontezca. Yo les dije que yo no era el Mesías, yo solamente soy el precursor, el que preparaba el camino para que él viniera. En algún momento Juan el Bautista inclusive tiene dudas y manda a preguntar si él era el que había de venir o si había que esperar a otros. Y Jesús manda a los que ha enviado Juan a decirle a Juan esto, miren los milagros, miren las obras y muéstrenle que sí soy yo. El Evangelio de Marcos nos muestra cómo es el inicio del ministerio público de Jesús y su predicación y el llamado de los primeros discípulos en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Estos primeros discípulos serán hechos pescadores de hombres. Y Marcos quiere mostrarnos que Jesús es el Rey prometido por medio de su bautismo, su tentación y ahora también por medio de su predicación. Él es el Rey que está haciendo un anuncio, una proclamación, un edicto real que debe ser escuchado y atendido por aquellos que están escuchando su voz. Y mi objetivo en esta mañana es mostrar que el anuncio del Evangelio requiere una respuesta de nuestra parte. El anuncio del Evangelio requiere una respuesta de nuestra parte, lo que nos lleva a considerar la pregunta, mis amados hermanos, ¿cómo inicia el ministerio de Jesús y cuál debe ser la respuesta correcta? ¿Cómo inicia el ministerio de Jesús y cuál debe ser la respuesta correcta? Y lo primero que nosotros debemos ver es que Jesús inicia su ministerio con un anuncio. ¿Y cuál es ese anuncio? Acompáñeme nuevamente a Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Y yo he titulado este punto, un anuncio, arrepentidos y creed en el Evangelio, en este sermón que lleva por título, la llegada del Rey. La llegada del Rey. Versículo 14 y versículo 15, dice la palabra del Señor, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Ahora, noten lo que está haciendo Marcos. Marcos nos ubica en el momento histórico del arresto de Juan el Bautista. Marcos no nos da mayores detalles, pero por otros evangelios nosotros sabemos qué aconteció. Herodes, quien estaba gobernando, era un rey títere puesto por Roma en Israel. Herodes mandó a encerrar a Juan porque Juan le reprendía a causa del matrimonio que él tenía con una sobrina, con su sobrina Herodias, que antes había estado casada con su hermano Filipo. Esto era algo que Juan tajantemente había denunciado como pecaminoso para Herodes. Lo que tú haces, Herodes, no está bien. Obviamente esto incomodó a este poderoso hombre que mandó arrestar a Juan el Bautista. Y Juan sería más adelante decapitado por Herodes. Eso lo encontraremos nosotros en Marcos capítulo 6, versículo 14 al versículo 29. Es una triste historia, pero nos muestra, mis amados hermanos, la fidelidad al evangelio predicado y el denunciar el pecado, pase lo que pase, sin importar las consecuencias para el predicador. Eso es algo que es aleccionador para uno como predicador, en medio de un mundo que es hostil hacia la predicación fiel del evangelio. Hablar de pecado no es un mensaje popular en la actualidad. Es un mensaje que no le gusta escuchar a las personas. Pero es el mensaje que debemos predicar nosotros como predicadores. Porque el gran problema del ser humano es ese, el pecado. Y eso es lo que Juan el Bautista denuncia de Herodes. Lo que tú estás haciendo es pecaminoso, debes arrepentirte. Y a Herodes no le gustó eso.
Ahora, Marcos pasa inmediatamente a contarnos que Jesús volvió a su tierra para comenzar su ministerio. Así que lo que nos está colocando es el escenario. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El evangelio, o más bien por el evangelio de Lucas, sabemos que después de volver del desierto, Jesús llega lleno del poder del Espíritu Santo y vuelve a Galilea para predicar allí en las sinagogas. Y eso es lo que va a estar haciendo. Ahora, hasta ahora, Marcos en su evangelio no nos ha mostrado a Jesús hablando. Nos ha mostrado a los profetas, nos ha mostrado a Juan el Bautista, nos ha dado testimonio de Dios hablando, del Espíritu Santo presente en su bautismo, pero hasta ahora Jesús no ha hablado. Hasta este punto. Tal vez Marcos lo hace con la intención de reservarnos lo que quiere decir en ese momento y que nosotros prestemos mucha atención a las primeras palabras que dice Jesús. Noten estas palabras. En este momento Jesús está iniciando la proclamación del mensaje de libertad del pecado para todos aquellos que creen en él. Versículo 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Ese es el momento de una proclamación, es una invitación, un llamado que está abierto para todo el mundo, para que entren en el reino de Dios. Y esta es una proclamación que está haciendo no cualquier persona, la está haciendo el rey mismo. Casi que Jesús está diciendo, mi reino se ha acercado. Ahora, mientras su ministerio empieza a crecer también en fama, como lo vamos a ver nosotros en otros evangelios, y su fama se empieza a difundir en la región de Galilea, su ministerio inicia específicamente en una ciudad, en Capernaum, en Galilea, una ciudad hacia el norte, una región marítima, antes ocupada por las tribus de Zabulón y de Neftalí. ¿Y por qué es importante ese detalle? Porque según Mateo, esto era para que se cumplieran las escrituras. O sea, esto no está pasando por casualidad. Jesús tenía que iniciar su ministerio público en este lugar porque así había sido anunciado por el Señor. De tal manera en que cada aspecto de la vida de Jesús era un perfecto cumplimiento de lo que el Señor había establecido para él. De este modo se daba cumplimiento a esa profecía de Isaías enseñada por Mateo. Pero hasta este momento, y Marcos no nos cuenta este detalle, pero los otros evangelios sí, han pasado más o menos 6 meses desde el bautizo hasta este momento en que Jesús está predicando. Pero como hemos visto, la intención de Marcos no es darnos detalles, sino pasar de inmediato a la acción. Por eso nos dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús está predicando. Casi que es inmediatamente. Marcos solo se interesa por mostrarnos que Jesús comienza a predicar públicamente y también nos va a mostrar los milagros, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Y todo esto ocurre en Galilea, en una región del norte que no era considerada importante, de hecho eran los suburbios. Era la parte a lo que los israelitas consideran lo peor. De Nazaret puede venir algo bueno, decían. O sea, para muchos, el Mesías tendría que venir de Jerusalén, tener todo el poder militar, tener todo el reconocimiento. Pero no, Jesús inicia su labor en un rincón olvidado de Israel, un poblado lleno de personas ignorantes, a los que sus contemporáneos tenían en poco, de hecho. Pero es allí donde debía iniciar su ministerio para que se cumpliera su palabra. No es casualidad. Y esto es importante para nosotros, mis amados hermanos, porque lo que vemos es precisamente lo que Marcos está diciendo. El tiempo se ha cumplido. Es el momento preciso. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús usa el método de la predicación del evangelio. Las buenas nuevas de la verdad acerca de sí mismo y del Padre, y sobre su reino y su salvación. Y la palabra usada aquí es la palabra proclamar, proclamación, predicando. Y es la misma palabra que se usa para la labor que tiene un heraldo. ¿Recuerdan cuando lo veíamos en el capítulo 1? Que veíamos que había sido enviado un mensajero para preparar el camino. Cuando un rey venía a una ciudad, se enviaba un mensajero antes que anunciaba la llegada para que todo estuviera listo. Pero ahora él ha tomado la voz y está proclamando el mensaje. Es una historia, es la historia del evangelio. Noticias de gran gozo.
Recuerden que en el contexto histórico estas noticias cambian la historia y cambian la vida. El Evangelio es una noticia que transforma. El Evangelio no es una noticia para ser ignorada. Es una noticia para ser escuchada y obedecida, porque cambia la vida. Es un anuncio de algo que ha ocurrido en la historia, un acontecimiento que cambia una situación de manera significativa. Por eso, en ese contexto, evangelio era la buena noticia de un ejército victorioso sobre otro ejército. En la época, por ejemplo, cuando los persas invadieron Grecia y los griegos ganaron las batallas de Maratón y de Salamina, ellos enviaron heraldos que proclamaban las buenas nuevas a las ciudades en Grecia. Y escuchen lo que ellos escuchaban. Hemos luchado por vosotros, hemos vencido, ya no sois esclavos, sino que sois libres. Mis amados hermanos, la proclamación del mensaje del Evangelio anunciado por Jesús mismo es una mejor noticia que la que escucharon los griegos en ese momento. No se compara en nada. Yo no sé cuál es la más grande noticia que tú has escuchado en tu vida. Lo que tú podrías considerar tu evangelio, pero no se compara en nada al evangelio proclamado por nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es un anuncio de que algo ha ocurrido en la historia, algo hecho a tu favor que cambia tu estado, tu vida para siempre. Tu vida no es igual cuando escuchas el mensaje del evangelio. Y Marcos ya nos ha mostrado precisamente al heraldo que ha proclamado el evangelio. Él dice esto: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Este anuncio dado por Juan preparó el camino para que Jesús pudiera anunciar lo que está anunciando ahora. Y esto es más grande que una victoria militar. Eso es mucho mayor. Jesús proclama el evangelio del reino de Dios. Y esto es bien interesante porque recuerdan cómo inicia el evangelio de Marcos. Principio del evangelio de Jesucristo. Pero aquí Marcos quiere decirnos que este es el evangelio del reino de Dios, es Dios mismo. Así que el evangelio de Jesucristo es el evangelio de Dios. ¿Será que debemos prestarle atención a estas palabras? ¿Será que o las vas a ignorar? Esto es bien importante, mis amados hermanos. Por eso, para los cristianos, la palabra evangelio es una palabra supremamente importante, porque nos indica buenas nuevas del reino de Dios, de salvación a través de Cristo Jesús. Y estas deben ser recibidas por la fe sobre la base de esa vida perfecta de obediencia de Jesús, quien no cometió pecado, pero se bautiza en obediencia para que se cumpliera toda la ley. Esa vida de obediencia, y no solamente esa vida de obediencia, sino su muerte expiatoria, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Y todo lo que estos hechos implican para nosotros, mis amados hermanos. Y hay que nosotros tenemos que ver y detenernos a considerar esto. El evangelio del reino de Dios es un pronunciamiento real. Es la llegada del Rey. Es la llegada del Rey. Y podemos entender que el evangelio del reino de Dios es la buena noticia procedente de Dios o de Dios para nosotros. Es una buena noticia sobre su reino. Mis amados hermanos, esto lo cambia todo. Porque implica para nosotros como cristianos un anuncio. Es una noticia, como les he dicho anteriormente, una noticia de una historia que cambia nuestra vida, que nos transforma. Como dice un autor, es la historia de cómo Jesús entra en la historia de la humanidad y muere por nuestros pecados y ahora te puede ayudar para llegar al Padre. ¿Lo escuchas? Mira lo que hace el evangelio. Es la historia de cómo Jesús entra en la historia de la humanidad, muere por nuestros pecados y ahora te puede llevar al Padre. Eso es lo que hace al cristianismo diferente a todas las otras religiones. El evangelio es la forma en que Dios se relaciona con nosotros, no en base a nuestro desempeño.
no en base a nuestro cumplimiento de normas, sino en base a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Eso es el Evangelio. Es la obra de Cristo de perfecta obediencia que ahora es aplicada a nuestras vidas. Y debemos comprenderlo porque estábamos separados de Dios por nuestro pecado. ¿Cuál es la más grande enfermedad que tú y yo tenemos delante de Dios? Esa enfermedad se llama pecado. Pero ahora, por medio de Cristo, el pecado es quitado de nuestras vidas y nos podemos acercar a Dios por el Hijo. Así que el ministerio de Jesús se da de acuerdo con el tiempo señalado de Dios, ese plan soberano que está cumpliéndose, es la hora que Dios había establecido, es el cumplimiento de las profecías. Y esto es bien interesante porque la palabra tiempo aquí implica no solamente oportunidad, sino momento decisivo. No es un tiempo que se mide cronológicamente. Es una ocasión y un periodo de tiempo con ciertas circunstancias particulares. El tiempo se ha cumplido. Este es el momento decisivo. Un momento como este no se va a volver a repetir en la historia. Yo creo que por eso en la historia nosotros encontramos un antes de Cristo y un después de Cristo. Un momento que no se vuelve a repetir. Es un tiempo, una acción decisiva de parte de Dios con la llegada del Rey. Es un nuevo periodo en la relación con Dios y con los hombres que ha llegado. Así que, mis amados hermanos, nosotros debemos considerar esto porque esto cambia nuestra perspectiva y nuestra visión de las cosas. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 4, acompáñeme allí, Gálatas capítulo 4, el versículo 4 y el versículo 5, las siguientes palabras. Gálatas capítulo 4, el versículo 4 y el versículo 5. Dice la palabra del Señor: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora la salvación está entrando de manera activa, presente, por medio de Cristo, por medio de sus palabras, por medio de sus acciones. Y yo no puedo permanecer indiferente a esta verdad. Por eso, ¿qué deben hacer aquellos que ven el reino y al Rey llegar? Y aquellos que escuchan la proclamación del Rey. ¿Qué deben hacer? Miren, Jesús dice que debemos hacer dos cosas. Y era el llamado que les daba a sus oyentes en ese momento. Deben hacer dos cosas. La primera es arrepentirse. ¿Recuerdan? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse es alejarse del pecado. Significa invertir el curso o alejarse de algo. Como cuando tú te das cuenta de que vas por un camino equivocado, que has tomado la ruta que no debías tomar y tienes que devolverte para volver a tomar la ruta correcta. En la Biblia esto se refiere a un cambio de pensamiento. La palabra que se usa es la palabra metanoia, que implica un cambio en la manera de pensar que se ve reflejado en la manera de actuar. Es alejarse de las cosas que Jesús odia para acercarse a las cosas que Él ama. Es un cambio de mente, no solamente de meras opiniones o de propósito, es un cambio, una transformación total en nuestra vida. Es un cambio para mejorar, para no ser iguales. Jesús está llamando a la gente a realizar un cambio fundamental en su actitud hacia Dios. Y algo que me llamaba la atención al considerar el Evangelio de Marcos es que Jesús está predicando a su pueblo, aquellos que creen que tienen una relación con Dios. Y esto me llama poderosamente la atención, mis amados hermanos, porque esto implica que el Evangelio no es solamente para personas que no creen, sino para aquellos que creen, pero que creen tener una relación con Dios y en realidad no la tienen. Es un cambio de actitud fundamental hacia Dios, pero también se ve reflejado en la actitud hacia el prójimo. El llamado al arrepentimiento, de hecho, va a ser un tema constante en el ministerio público de Jesús. Y de hecho, los apóstoles que fueron llamados a predicar ese mensaje, repitieron esas palabras. Cuando Pedro predica su primer sermón en Pentecostés, ¿recuerdan cuáles fueron las palabras de Pedro? Hechos capítulo 2.
después de que Pedro predica su primer sermón, dice en el capítulo 2, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el mensaje que predicó Pedro? El mismo mensaje que predicó Juan el Bautista, el mismo mensaje que predicó Jesús. ¿Cuál es el mensaje que tú y yo debemos predicar? El que somos llamados a anunciar. Es el mismo mensaje. Es el llamado al arrepentimiento. Anoche teníamos la oportunidad de charlar un rato con Juan David y comentando acerca de eso estábamos escuchando a un predicador, a Paul Washer, y me encantaba una definición que él daba acerca de arrepentimiento. En su sermón decía él: el arrepentimiento es esto, mis amados hermanos, el arrepentimiento es un rechazo al pecado, un desprecio por las cosas que Dios detesta y amor por las cosas que Dios ama, una santidad creciente y un deseo de no ser como cualquier celebridad del mundo, de no ser como el mundo o como la mayoría de los cristianos, sino ser como Cristo. Eso es el arrepentimiento. Ese es el llamado del Señor. Y la pregunta que nosotros deberíamos hacernos ante esto es si realmente yo me he arrepentido de acuerdo a lo que el Señor me dice en su palabra que significa arrepentimiento. Si mi vida ha tomado ese giro que debe tomar para alejarme del pecado y acercarme a Dios. Si estoy considerando las cosas que en su palabra dice que son pecado como pecado, o si todavía me encuentro negociando con el Señor por aquellas cosas. Porque eso quiere decir que aún no ha ocurrido el arrepentimiento en tu vida. Eso es algo que nosotros debemos considerar, iglesia, seriamente. Seriamente. Si realmente nosotros nos hemos arrepentido de acuerdo al llamado del Señor a arrepentirnos. Y algo que me impactaba y de lo que escuchábamos con Juan David anoche y que quiero decirle a la iglesia, mis amados hermanos, es que si tú no te has arrepentido de acuerdo a lo que el Señor dice, tu alma está en riesgo. Posiblemente tú vas de camino al infierno y aún no te has dado cuenta. Así que tú tienes que empezar a considerar seriamente las palabras de Jesús en su proclamación. Era arrepentirte de tus pecados. Es decir, lo que el Señor dice en su palabra en cuanto al pecado. Pero no solamente es el arrepentimiento, debes creer, eso es lo segundo que debes hacer. Esa es la segunda respuesta, creer, reconocer que se depende de Dios. Esto es confiar, el creer es confiar. Ser persuadido por algo es fiarse de ello. Y todos aplicamos la confianza, mis amados hermanos. Si ustedes no confiaran en la silla en la que están sentados, no se hubieran sentado en ella. Todos estamos aplicando la confianza. Pero aquí el Señor nos llama a confiar en algo mucho más grande que cualquier cosa en la que tú puedes confiar en este lado de la eternidad. Es confiar en Jesús, es apoyarse no solamente en una idea, es una experiencia que involucra todo nuestro ser, nuestra confianza plena y obediencia en aquel en que hemos puesto nuestra confianza, esto es en Jesús. Eso es el confiar. Así que el llamado del Señor es a arrepentirnos y a creer, que son dos caras de una misma moneda. Tú no puedes despreciar una sin ignorar la otra. O sea, despreciar una vida centrada, esto es, mis amados hermanos, esto es que tienes que despreciar una vida centrada en ti mismo y reorientarla hacia Dios y hacia su propósito para tu vida, confiando en los planes que Él tiene para tu vida y no en los tuyos. Ese es el llamado del Señor. Y la respuesta al anuncio del Evangelio no puede ser otra. La respuesta requerida por parte de nosotros a esa oferta llena de gracia del Evangelio que nos da el Señor es arrepentirnos y creer en Él. Arrepentirnos y creer en Él. Como dice un autor,
por el arrepentimiento damos gloria a nuestro Creador, a quien hemos ofendido, y por la fe damos gloria a nuestro Redentor, que vino a salvarnos de nuestros pecados. Cristo ha unido ambas, la fe, el creer, el arrepentimiento, y ningún hombre piense en separarlas. Las dos tienen que ir unidas, como las dos caras a una moneda. Así que, mis amados hermanos, ya vimos cómo inicia el ministerio de Jesús y la respuesta correcta. Primero, tenemos que entender el anuncio del Rey. Entender el anuncio del Rey. Ahora se nos muestra, a modo de ejemplo, a los primeros seguidores que nos muestran la respuesta correcta. Después de que tú has obedecido y has entendido el anuncio del Rey, arrepentirte y creer en Él, la respuesta correcta es seguirle. Seguir al Rey. Versículo 16 al versículo 20. Dice la palabra del Señor: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano también, ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, les siguieron. Ahora, nuevamente Marcos no nos da mayores detalles de este encuentro con estos hombres, pero por otros evangelios nosotros sabemos que Jesús ya conocía a los pescadores, a Andrés y a Pedro, porque ambos habían sido discípulos de Juan el Bautista. Y tan pronto escucharon la predicación de Juan el Bautista y el anuncio de que Jesús era el Mesías, ellos empezaron a seguirle. Y después de esto, le siguieron. Esto lo encontramos nosotros en Juan 1, 40 al 42. Pero ya habían pasado varios meses de esa primera reunión. Ahora, Jesús les está haciendo un llamado para que los sigan de una manera más formal. Parece ser que cuando Juan el Bautista fue encarcelado, tanto Andrés como Pedro volvieron otra vez a su oficio de ser pescadores. Habían retomado su oficio. Pero cuando Jesús los llama, ¿por qué los siguen? ¿Por qué los siguen? Yo creo que ellos han creído en el anuncio. Porque sin haber creído en este anuncio de creer en el Evangelio, de arrepentirse, no habrían seguido a Jesús. El Evangelio efectivamente los había impactado. Ya cuando Jesús los llama formalmente para que los sigan, ellos de inmediato dejan todo y los siguen. Por eso Jesús les dice: venid en pos de mí. Este es un imperativo. Nuevamente, quiero que miren esto, mis amados hermanos. ¿Quién es el que está hablando? El que está hablando es el Rey. Él no está poniendo a consideración esto. Esto no es una sugerencia para ellos. Esto no es un consejo. No, Jesús les dice: vengan en pos de mí. Es un imperativo. Vengan acá, es una orden. Tan pronto ellos escuchan esa orden, ¿qué es lo que hacen ellos inmediatamente? Seguirlos, dejan todo atrás. Esa es una expresión que implica el discipulado. No es una invitación, es una orden del Rey. Cuando el Rey ordena, sus súbditos no negocian. Los súbditos obedecen, y eso es lo que está haciendo Andrés y Pedro. Y Jesús empieza primero con un llamado a seguirle a Él. Y no como enseñaban los rabinos de la época. ¿Saben lo que hacían los rabinos de la época? Vengan y obedezcan la Torá. Esos son los mandamientos que ustedes deben hacer. No, Jesús hace un llamado para que los sigan a Él. Vengan en pos de mí. Síganme a mí. Miren mi ejemplo. Miren mi vida. Ese es el primer llamado. Mis amados hermanos, el llamado del discípulo, el primer llamado, no es a ser pescador de hombres. ¿Saben cuál es el primer llamado nuestro? Es a seguirle a Jesús. Y ese seguirle es conocerle íntimamente, de manera personal, de manera profunda. Nosotros como discípulos seguimos recibiendo ese llamado de parte de Dios a seguirle a Él, a conocerle íntimamente. ¿Y cómo lo conocemos? Tú no puedes conocer a Jesús si no lees su palabra. ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? ¿Cómo está tu conocer
a Dios en la Escritura. Yo siempre lo he dicho y yo sé que esto lo he dicho varias ocasiones, lo voy a volver a repetir porque a mí no es, como dice Pablo, no es carga volver a repetirles esto, pero es algo que me impacta. Un discipulado que teníamos con los niños, habían 2 preguntas que ellos tenían que responder, 3 preguntas, cada vez que leían la palabra. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y cómo debemos relacionarnos con Él? Mis amados hermanos, esas mismas preguntas tenemos que hacerlas nosotros en la palabra. Y ahora que estamos haciendo el estudio del Evangelio de Marcos, si tú no tienes un conocimiento más profundo de quién es Jesús y qué vino a hacer, creo que no habrás entendido el verdadero sentido del Evangelio. El llamado, mis amados hermanos, es a que nosotros leamos Marcos con esas 2 preguntas en mente. ¿Quién es Jesús y qué vino a hacer? ¿Quién es Jesús? Aquí Jesús se nos es presentado como rey. Y a un rey tú tienes que obedecerle. Sin embargo, la forma en cómo Jesús hace es diferente, es contracultural. Recuerda, los rabinos en la época no salían a buscar sus discípulos. Eran los discípulos los que buscaban un rabino y ellos escogían, yo quiero este rabino, me gusta cómo enseña este, me gusta la escuela de este. Entonces, ¿puedo ser tu discípulo? Y el rabino decía si sí o si no. Pero Jesús hace algo totalmente diferente. Es como esto, piénsalo de esta manera. Jesús está actuando como si el colegio es como si un colegio fuera a tu casa a decirte, yo quiero que tus hijos estudien aquí conmigo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Vengan en pos de mí, síganme a mí. Esto era extraño para la época. Pero es el llamado del Evangelio, porque Él está demostrando su autoridad, su señorío sobre los hombres en cuanto a la salvación. Su llamado, por eso exige una respuesta inmediata. Noten que Pedro y Andrés no negociaron. De hecho, en alguna parte en el Evangelio ustedes van a encontrar que muchos empezaron así: Señor, te seguiré, pero primero déjame que entierre a mis padres. Señor, te seguiré si esto, Señor, te seguiré si aquello. Y Jesús, ¿qué les dice? Ninguno que ponga su mano en el arado y mire hacia atrás es digno de ser mi discípulo. Así que nuevamente, iglesia, debemos preguntarnos nosotros, ¿será que nosotros estamos negociando nuestro ser discípulos de Cristo como Él nos llama por cualquier cosa en este mundo? Es interesante y es curioso, mis amados hermanos, pero eso es lo que muchos de nosotros hacemos en ocasiones. Negociamos nuestro discipulado con el Señor. Negociamos nuestro caminar con el Señor. Te voy a seguir. Voy a ir a la iglesia apenas termine esto. Me voy a conectar al discipulado, voy a hacer el estudio tan pronto haga esto. Ese es nuestro discipulado. Si Jesús es el rey de tu vida, si Jesús es el Señor, si Él es el rey y tú estás en el reino, tú no negocias con el rey. Manda, Señor, que tu siervo escucha. Debería de ser tu respuesta. Así que el llamado de Jesús es muy importante. Tanto es así que para estos hombres la decisión fue radical. Fue radical renunciar a su profesión como pescadores, a las comodidades que tal vez contaban. Para ellos el oficio era transmitido de generación a generación. Tal vez varias generaciones de pescadores habían sido de Pedro y Andrés, de Jacobo y de Zebedeo. De hecho es bastante interesante, pero en Jacobo en Jacobo y Juan nosotros vemos que ellos eran inclusive amigos del sumo sacerdote. Tenían, dice la palabra del Señor, jornaleros, o sea, eran personas que tenían cierto recurso y cierta posición económica. Pero ellos renuncian y dejan todo esto porque para ellos no hay nada más valioso que seguir al Rey del universo. Ellos ven a Jesús como algo tan valioso que están dispuestos a renunciar a su trabajo, pero también a su vida pasada de desobediencia para encontrar a Jesús y su propósito en Él. Jesús ahora les da significado a su existencia. Y luego viene esa comisión: los haré pescadores de hombres. Ahora su oficio es transformado.
Sus redes ya no van a ser para atrapar peces. Su vida ahora va a tener otro propósito mucho mayor. Ese es el llamado de Jesús. El llamado de Jesús es a rescatar personas del pecado y de la muerte y llevarlas al reino de Dios. Ese es el llamado de Jesús. Y es el mismo llamado que nosotros recibimos de parte del Señor. Si ustedes han escuchado los devocionales de Tranchini, yo espero que los estén escuchando esta semana, todos ellos han girado en torno a un tema: evangelismo. Como parte de las disciplinas espirituales que un creyente tiene. Nosotros tenemos el mensaje más glorioso del mundo. Tenemos la noticia más grandiosa, más espectacular. Una noticia que puede cambiar la vida de las personas que la escuchan. ¿Por qué nos quedamos callados? Mis amados hermanos, esto no es lo que un discípulo de Cristo hace. Un discípulo de Cristo hace lo que hicieron estos hombres. Dejaron todo aquello que les daba valor y significado para seguir a Jesús y ir en pos de Él y ser lo que el Señor les llama a ser. Esos hombres sencillos y mucha educación, Dios los utiliza a estos hombres pecadores transformados, a quienes identifica y convoca de manera soberana para que sirvan en su reino. De la misma manera, nosotros debemos entender que Jesús no llama a desocupados. No, Jesús llama a gente que está ocupada. Jesús no está llamando a desocupados para que trabajen en el reino. Tú no estás haciendo nada, ven en pos de mí. No, ¿qué estaban haciendo estos hombres? Estaban pescando, dicen que inclusive estaban remendando las redes. Eso quiere decir que se estaban preparando nuevamente para la faena de la pesca. Estaban alistando todo para poder hacer esto. No, que el Señor llama a hombres ocupados para que le sirvan en su reino. Y no solamente lo vemos acá, eso lo vemos en toda la Escritura. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando escuchó el llamado del Señor? Estaba pastoreando ovejas en el desierto de Madián. ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando recibió el llamado de parte de Dios? Estaba trillando trigo para esconderlo por causa de los madianitas. ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando escuchó el llamado de parte de Dios por medio de Elías? Estaba arando el campo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás ocupado? No te preocupes, el Señor te llama para que le sirvas. El Señor te llama para que le sirvas. No importa el trabajo que hagas, cuando Dios te llama, debes obedecer. Debes obedecer. Mis amados hermanos, el reino de Dios y su llamamiento exige una respuesta absoluta y contundente de nuestra parte. Y cuando Cristo nos llama por su gracia, no solamente debemos recordar lo que somos, sino también debemos pensar en lo que Él hace en nosotros y cómo nos transforma para que nosotros podamos obedecerle. Jesús llama entonces a sus primeros discípulos y hace este anuncio del Evangelio para que cambien su vida. ¿Qué más podemos aprender de este pasaje? Y con esto quiero ir cerrando, mis amados hermanos. Jesús inicia su ministerio y la respuesta correcta a su llamado es arrepentirse y creer en el Evangelio y seguirle como lo hicieron los primeros discípulos. Eso es lo que nosotros debemos que hacer. Jesús ha iniciado su ministerio y de acuerdo a esto, Él hace un llamado que sigue haciéndonos hoy. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos arrepentirnos y creer en ese Evangelio, en esa buena noticia y seguirle como lo hicieron sus primeros discípulos. El mensaje de Jesús es la llegada del reino y la necesidad de responder con arrepentimiento y con fe a esa buena noticia de salvación que el Señor nos ofrece. Ahora, en base a esa buena noticia, Él llamó a sus primeros seguidores y los llama para que sean pescadores de hombres, para llamar a otros a la obediencia de Dios y a los propósitos de su reino. El llamado del Evangelio, mis amados hermanos, no es un llamado a la pasividad, es un llamado a la acción. Él no nos hace una invitación, Él nos da una orden que nosotros debemos responder, así como lo hicieron los primeros seguidores, demostrando así su autoridad. Así que, creyente que me escuchas, iglesia,
El medio usado por Dios para la salvación de las personas sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. La predicación del mensaje del Evangelio. El llamado al arrepentimiento y a la fe. No vendas y no vendamos falsas expectativas. Un evangelio barato, juagado, que dice, ven a Cristo para que tus problemas se solucionen. Ven a Cristo para que el Señor te prospere. Ese falso evangelio de la prosperidad que muchos han creído. No, mis amados hermanos, el mensaje que nosotros debemos predicarle al mundo es arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Ese es el mensaje que nosotros debemos seguir proclamando, el evangelio del reino de Dios. El reino de Dios, mis amados hermanos, es el lugar de Dios, la gente de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Eso es el reino de Dios. Y esta gente de Dios es personas que se han arrepentido y han creído en Él y que le siguen. Es una relación en donde nosotros dejamos nuestra vida de pecado para seguirle a Él. Mis amados hermanos, nosotros como iglesia aún necesitamos el arrepentimiento. Día tras día. Día tras día. Darnos cuenta de nuestra condición y agradecerle al Señor por nuestra salvación. Por eso necesitamos el Evangelio. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos? Y voy a tomar aquí unas palabras de Juan Carlos Reil. Él decía esto: todos nosotros nacemos por naturaleza en pecado y somos hijos de la ira. Y todos necesitamos arrepentirnos, volvernos a Dios y nacer de nuevo si queremos ver el reino de Dios. Todos nosotros por naturaleza somos culpables y condenados ante Dios y todos debemos huir a la esperanza puesta delante de nosotros en el Evangelio y creer en Él si queremos ser salvos. Todos nosotros, una vez penitentes, necesitamos ser estimulados diariamente a un arrepentimiento más profundo. Todos nosotros, aunque creyentes, necesitamos una constante exhortación a una mayor fe. Y yo creo en estas palabras de Reil. ¿Saben por qué? Porque cada vez que yo me encuentro con la palabra, me doy cuenta de algún área en mi vida en donde necesito arrepentirme de un pecado. En donde aún necesito ser transformado por el Señor. En donde me doy cuenta que no estoy caminando como debería caminar, de acuerdo a lo que el Señor me dice. Y necesito ir nuevamente ante la gracia del precioso Salvador y decirle: sé propicio a mí que soy pecador, Señor, como hiciera aquel publicano de rodillas delante de la presencia del Señor. Sé propicio a mí que soy pecador. Necesitamos arrepentirnos nuevamente, mis amados hermanos. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos cambiar y ser cambiados por el Señor para ser instrumentos útiles en sus manos, habilitados por medio del Espíritu Santo para que podamos cumplir con nuestro llamado, para continuar en el avance del reino de Dios. Dios quiere usarnos a nosotros para que su reino avance. Jesús hubiera podido seguir la proclamación del reino y del Evangelio, pero Él llama a otros para que sigan proclamando el reino. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Todos aquellos que aman a este Rey y que conocen a Jesucristo no tienen mayor gozo y mayor felicidad que ayudar a ver avanzar el reino de Dios aquí en la tierra por medio de la proclamación fiel del Evangelio. Así que debemos considerar esto y ser obedientes al llamado que Él nos hace en su palabra. Y si estás sin Cristo en esta mañana, pecador, a ti te digo que el reino de Dios está avanzando hasta ahora. Y cuando un pecador llega a la fe salvadora en Cristo, es sacado del dominio de las tinieblas y llevado al reino de su amado Hijo. Cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra del Señor, que hay fiesta en los cielos. Seguir a Cristo, seguirlo a Él, es el llamado correcto para tu vida. No puedes seguir viviendo en tus propios deseos, en tus pecados, alejado de Dios. Porque eso a la larga te va a llevar a la destrucción y al castigo.
Todos aquellos que van a Cristo en arrepentimiento y fe entrarán al reino de Dios porque han creído en Él como Señor y Salvador. Ese es el anuncio del Evangelio para ti que estás sin Cristo en esta mañana. Él gobierna y Él reside en las vidas de aquellos que le pertenecen. Y si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe, el Señor será tu Señor y tú serás su hijo. Y su reino avanzará un alma más a la vez y continuará hasta que Él regrese. Así que pregúntate en esta mañana, ¿qué sabes acerca de este arrepentimiento y esta fe a la que el Señor te llama a creer? ¿Has sentido dolor por tus pecados? ¿Hoy el Señor te ha compungido y te hace un llamado para abandonarlos? ¿Hoy te vas a aferrar a Cristo y a creer en Él? Y dice Juan Carlos Riley lo siguiente: puedes alcanzar el cielo sin mucho conocimiento en las Escrituras, sin riquezas, sin salud y sin la grandeza que el mundo ofrece, pero nunca llegarás al cielo sin haber creído en Cristo y sin arrepentirte. Nunca. El mensaje de Jesús es un llamado al arrepentimiento y a la fe creyendo en el Evangelio, sometiéndote a la autoridad de Él como Rey para poder entrar en el reino de Dios. Ese es un llamado a reorientar tu vida centrada en ti mismo hacia Dios. Ese es el mensaje que se te anuncia a ti hoy. Estás sin Cristo. Así que, ¿qué harás? La respuesta para ti en esta mañana, si quieres vivir esto, es arrepentimiento y fe. Confiesa tus pecados, confiesa la manera egoísta en la que has vivido tu vida hasta ahora y ven a Cristo en arrepentimiento y fe y entrarás al reino de su amado Hijo solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe. Y quiero invitarles en esta mañana, mis amados hermanos, a que oremos y le demos a Él toda la gloria y la honra. Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias, porque hoy al acercarnos a tu palabra te vemos a ti como Rey, como Señor, proclamando la llegada de tu reino, el reino de Dios. Y solamente hay una respuesta correcta, una respuesta que nos lleva a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos de ellos, a creer en tu salvación y a seguirte en obediencia como buenos discípulos, Señor, para ir en pos de ti y de esa manera tú puedas comisionarnos a nosotros para aquello a lo que tú nos has comisionado, Señor. Gracias por la iglesia que ha escuchado tu palabra, Señor, y que es llamada a vivir para tu gloria y para tu reino, Señor. Gracias, Señor, por tu pueblo que confiesa sus pecados y que vive para ti. Señor, hoy te pedimos que seas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones y que seas transformándonos, que seas cambiando nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú uses tu palabra y seas, Señor, ayudándonos a vivir una nueva vida. Gracias, bendito Señor. Te pedimos, Dios de la gloria, que nos ayude, Señor. No podemos solos, necesitamos de ti. Te alabamos, precioso Rey, te honramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga rica y abundantemente.